buenísimas, buenísimas mañanas de el último día. Mi Cristo interior, sabio, bendice tu Cristo interior, porque estás conectado, te vas a conectar. Y todo el día de aquellos que se van a conectar también. Hoy es viernes 31 de octubre, se acabó octubre, mes 10. Mañana amanecemos en el mes 11. El programa es el número 870. Como diría alguien, se nos está acabando el año. ¡Wow! 870. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben y gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar. Gracias. Amaneció, salió el sol, por lo tanto, hoy es viernes. Y si hoy es viernes, hablaremos de todo. Esta semana tuvimos varios programas sobre sexualidad, por ejemplo, y mencionamos pureza, impureza y contra natura. Voy a volver a leerles algunos párrafos de esos por considerarlos importantes. No obstante lo anterior, algunos ignoran las definiciones del Levítico en torno a su propia impureza, mientras lo citan para condenar a los homosexuales. Todo el tratamiento que reciben los homosexuales discriminatorio con desdén es ignorancia. Son iguales a nosotros, los heterosexuales. Tal abuso de las escrituras distorsiona el sentido del Antiguo Testamento y niega sin apelación el mensaje del Nuevo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esa sentencia, esa frase, es terrible. ¿Por qué? Porque nunca ha sido explicada con claridad desde los púlpitos. Con claridad, con sesgo sí, con malicia, Estas palabras se encuentran únicamente en el código de sexualidad, el código de santidad del Levítico, un manual ritual destinado con exclusividad a los sacerdotes de Israel. Con exclusividad a los sacerdotes de Israel. Su sentido puede ser apreciado tan solo en el contexto histórico y cultural del antiguo pueblo hebreo. Israel, en una única posición como pueblo escogido por un solo Dios, debía rechazar las prácticas de otros pueblos y dioses cuando le fueran inconvenientes. Era usual, era más bien de categoría, que los sacerdotes, los senadores, la corte de los reyes, los hombres, tuvieran sus jóvenes, que los engalanaran en sus salidas públicas al tenerlos a su lado, solo que en la noche los tenían también a su lado, pero desnudos. No ha cambiado mucho el tiempo, sí. Bueno, no digo más. En 1 Corintios 6:9, es decir, libro primero de Corintios, en el capítulo sexto, perícopa novena, así se entiende eso. Pablo condena a los afeminados y a los que se echan con varones, como traduce la versión Reina Valera. Reina Valera, yo cometí un error garrafal al decir que Reina Valera era una Biblia de 1944. Falso. Yo no sé de dónde saqué esa cita, pero sí les puedo decir que un joven muy acucioso, a quien estimo y aprecio, me llamó la atención y me dio la fecha exacta, 1569. A ese joven lo tengo agradecido en mi corazón. La versión Reina Valera de 1569, o los sodomitas en la versión Nácar Columna, esa es mucho más reciente. Desdichadamente, algunas nuevas traducciones son peores, ya que vierten esas palabras como sexuales. Recuerden que antes de la imprenta todo era hecho a mano
y que el interesado por el artículo o por lo que fuera, el decreto, el dogma, debía pagar por ello y podía decirle al escribano, cámbieme esta palabra por esta otra. No les pongo ejemplos porque no es necesario. Desdichadamente, algunas nuevas traducciones son peores ya que vierten esas palabras como homosexuales. La erudición contemporánea desenmascara la homofobia que se esconde detrás de esas malas traducciones. La primera palabra, malacos, en el texto griego, que ha sido traducida como afeminado o suave, más probablemente se refiere a alguien carente de disciplina o de control moral. ¡Ay, qué interesante! La palabra es usada en otras partes del Nuevo Testamento, pero nunca con referencia a la sexualidad. Hay que leer, no solamente escuchar, más bien oír de los que hablan desde los púlpitos, creyendo que saben. Perdón. La ciencia no se ha pronunciado con certeza de las razones que llevan a un individuo a optar por la atracción hacia su mismo sexo. La ciencia. Lo que sí se sabe es que está en incapacidad de formar parejas estables y definidas, que viven uniones monógamas, muchísimo más estables y armoniosas que muchas parejas heterosexuales, y que en lo que respecta al amor se enamoran, disfrutan y sufren como cualquier otro mortal hijo de Dios. El énfasis es porque vivo la emoción, porque me enardecen los que tienen homofobias. Doble moral. Gas. En las mujeres, aunque son más discretas y se percibe menos su actuar, se pueden apreciar las tres categorías del amor. En el periódico El Tiempo, de el lunes tal vez o el domingo, no recuerdo bien, salió este articulazo. Se los leo y cada quien derive su propia lección o experiencia. La oscura historia de las cacerías humanas. El escritor Carlos Bastidas hace un viaje por la Inquisición. Inquisición, busquen qué quiere decir y quién la inventó y quién la practicó con sevicia. Busquen. Y todo en nombre de Dios. ¿Cómo se valen de la palabra Dios para cometer fechorías? Dios mío. El estereotipo de la bruja que circuló en la Europa que va del siglo XV al siglo XVIII, 300 a 400 años, la sintetizó como encarnación del mal. En el siglo XIX, Goya, Francisco Goya, en sus caprichos, las mostró de espantosas apariencias y entregadas a sus pérfidos oficios de adoradoras de Satán, que a fin de cuentas algunas eran hijas de una bruja y su íncubo particular. Busquen la palabra íncubo en el diccionario y su correspondiente u opuesto, súcubo. El artista alemán del Renacimiento Hans Baldung escribió por ahí por el año 1500. Las pintó de otra manera, voluptuosas y bellas. Él mismo, temeroso de que a sus hermanas las acusaran de brujas, huyó con ellas de Alemania. No tenemos otra opción que abandonar el hogar e irnos lo más lejos posible, marcharnos de Alemania esta misma noche. Estoy asqueado de tanta superstición, de tantas calumnias, de tanta envidia, de tantos chismes, cansado de enterarme del salvaje maltrato de tantas mujeres inofensivas. Esa preposición de hay que cambiarla por una A y leer del salvaje maltrato a tantas mujeres inofensivas. No vamos a tolerar que las encarcelen. No vamos a permitir que las registren en busca de amuletos, que les afeiten todo el cuerpo,
que les examinen sus partes íntimas, que las torturen hasta la muerte. En nombre de Dios. Las mujeres convictas de brujería no eran las viejas de Goya, repugnantes y decrépitas. En la mayoría de los casos eran jóvenes doncellas de intachable conducta o señoras ricas de alta sociedad. De por medio había envidia, odios de galanes frustrados, ambición de quedarse con las riquezas de las señoras, misoginia, buscan la palabra, misoginia, miedo a la mujer, comercio, pequeñez moral e hipocresía de autoridades civiles y eclesiásticas. Lo más curioso es que las autoridades civiles solo cumplían lo que las eclesiásticas les ordenaban. George Burr, historiador y diplomático norteamericano, decía al respecto: pero en aquellos días lo único que contaba era la envidia. La maldad y los celos solían dictar los nombres de las personas denunciadas en las cámaras de tortura. La riqueza, la cultura, la belleza y la bondad eran muchas veces las condiciones para la acusación. Para la acusación, la belleza, la bondad. Pero los jueces arguían que esas aparentes bondades eran máscaras que utilizaban el demonio y las brujas para ponerse fuera de su alcance. Un pensamiento contestatario, una opinión divergente, eran suficientes motivos para ser reos de brujería. Brujos y herejes tenían la misma connotación malintencionada y maliciosa para jueces y verdugos que los perseguían. La culpa se extraía de los capciosos interrogatorios y de los tormentos aplicados. Capciosos, maliciosos interrogatorios. Como en 1468 la brujería fue declarada crimen exceptum, delito excepcional. En los procesos se hacía caso omiso de toda garantía procesal y no había más ley que la que surgía de la imaginación, del capricho y de la perversión intelectual y moral de jueces y verdugos. En los castigos convertidos en espectáculos públicos se buscaba también excitar las bajas pasiones del populacho, escarmentar y por el terror mismo afianzar la autoridad del clero, tanto católico como protestante, y sobre todo después de Lutero, cuando ingresó Calvino. Y el poder de las autoridades civiles. Observen que el poder de las autoridades civiles es mencionado después de la autoridad del clero. Los procesados no podían demostrar sus categorías de seres humanos ante la ley para que se obrara con ellos con justicia, en vez de hacerlos víctimas de la más baja parafernalia de persecuciones, tormentos y sentencias. Las disposiciones básicas para las actuaciones de los jueces eclesiásticos y civiles contra los acusados de brujería vienen de la bula del Papa Inocencio VIII. Bula, un edicto. Los papas se escriben en bulas. Inocencio, ¡ay! ¡Qué paradoja con ese nombre! Inocencio VIII. La bula se llamaba Summis Desiderantis Affectivus. Les dejo la traducción. Del 9 de diciembre de 1484. 1484. Y para sorpresa de todavía alguno, Colón zarpó en 1492. 8 años después. ¿Y quiénes venían en sus barcos? Los dominicos. Y ya les voy a hablar de los dominicos, con mucho gusto, que fijaba los poderes y el procedimiento para reprimirlo. Pero el gran código lo escribieron los predicadores dominicos.
alemanes Enrique Kramer y Jacobus Sprenger en 1486, 2 años después. Ese libro se llamó El Maleus Maleficarum, traducido El Martillo de las Brujas. Tengo 2 textos de ese libro. El Maleus Maleficarum. Y este par de dominicos, seguidores de Domingo de Guzmán, escribieron de su puño y letra cómo torturar a una mujer. Algún día les leo algún párrafo. Este manual se esgrimió con saña contra 2 millones de víctimas. 2. Durante los 3 siglos que duró la cacería de brujas. Por supuesto que se trataba de brujos y de brujas, pero el 75% de los procesos se abrieron contra mujeres, a quienes hacían víctimas de creencias ridículas que en los tribunales se convertían en realidades monstruosas. Se decía, por ejemplo, que se apareaban con el diablo y que como éste tomaba la forma de animal, las brujas parían leones, gatos, perros. De una dijeron que como se apareó con un íncubo, buscan la palabra íncubo, en forma de gallo, ponía un huevo cada día. Íncubos, espíritus de índole masculina o femenina que vienen en sueños contra los seres humanos y los excitan y los molestan. Íncubos, machos, súcubos, femeninos. Un proceso se iniciaba con una acusación cualquiera, mejor si provenía de un niño. El juez asumía para el caso plenos poderes y decidía si el acusado, quien no conocía a su denunciante y nunca lo divulgaron, tenía o no derecho a la defensa. El proceso que había que seguir debía ser sencillo, rápido y definitivo. Sencillo, rápido y definitivo. Y mientras más doloroso, mejor. Esa última frase es mía. Dependía de la resistencia del reo a las torturas que le aplicaban. Al final había que matar a la bruja para mayor gloria de Dios. Dios católico, Dios cristiano. Para bien de la humanidad y para provecho de la misma. Pues si moría arrepentida y penitente, tal vez Dios tuviese misericordia de su obra. Cuanto más se resistían los acusados en reconocer su crimen, más se incrementaban sus torturas, pues decían que los alentaba el diablo y que como los mantenían sin dormir por días y días caían en desvaríos de donde los jueces extraían las más inverosímiles confesiones que los hacían merecedores de la hoguera. Un hombre que no duerma durante 6 días continuos pierde la razón totalmente y se vuelve una marioneta. El jesuita Friedrich von Spee, más o menos en el año 1635, confesor de cientos de brujas, escribía sin darse a conocer: confiese o no la acusada, confiese o no, y era confesor, el resultado es el mismo, su culpabilidad es clara y la ejecuta. El arrepentimiento es vano. Si no confiesa, se repite la tortura. 2, 3, 4 veces. Cuando de delitos excepcionales se trata, la tortura no tiene límites ni en la duración, ni en la severidad, ni en la frecuencia. Es imposible librarse. Los investigadores caían en desgracia si absolvían a alguna mujer, pues una vez detenida y encadenada, la prisionera tenía que ser culpable por las buenas o por las malas. En nombre de Dios.
Detrás de cada proceso por brujería medraba una corte de personas que se lucraban de tales aberraciones. Jueces civiles, inquisidores, verdugos, proveedores de leña, carbón y barriles de alquitrán, constructores de horcas, picadores, cazadores de brujas, escribanos, herreros, proveedores de comida para jueces, verdugos, carceleros y reos, afeitadoras de mujeres y otros más. Se denominaban picadores a sujetos que con lancetas de hasta 3 pulgadas pinchaban los cuerpos desnudos de las brujas para buscar las marcas del demonio, que a veces eran enfermedades de la piel, cicatrices de heridas, lunares, verrugas, marcas de nacimiento. Lancetas de 3 pulgadas. Al final de cada proceso se pasaban las facturas que eran pagadas por los reos o por los familiares, si era indigente por el dueño de casa en donde se albergaba. Así se pagaban los costos, y si quedaban propiedades de los reos, se confiscaban para el municipio, el rey, el obispo y el tribunal de la Inquisición. ¡Ah! Para contener el abuso en cuanto a los honorarios que había que pagar a cada persona comprometida en un proceso, el arzobispo de Colonia en 1757 aprobó una tabla que, entre otros valores, regulaba los pagos en unidades de la moneda de ese tiempo, como estos: una lista de 55, por desgarrar y descuartizar con 4 caballos, por descuartizar tanto, por decapitar y quemar todo incluido, por quemar vivo al prisionero, por quebrar vivo al prisionero en la rueda, por cortar una mano o varios dedos o por decapitar, por preparar y aplastar el pulgar en el primer grado de tortura, por cortar la lengua entera o parte de ella, ¿cómo les parece? Entera o parte de ella, y luego quemar la boca con hierro candente. No lo puedo creer, no. Y así hasta completar 55 acciones de tortura. Subir al reo colgado de las manos con un lazo para levantar las piernas por las rodillas y bajarlo sobre un palo que había sido labrado en punta. Eso se llama empalar, y la persona estaba viva. Y si dudan de mí o de este escrito, aprovechen algún viaje a Cartagena y visiten el Museo de la Inquisición. Cartagena de Indias, Colombia, donde está el príncipe Carlos, donde fue ayer el príncipe Carlos. Los familiares de las personas ejecutadas por brujería debían pagar, además del valor de los grillos, las cadenas, las cuerdas, el carbón, la leña, las tenazas, los banquetes que se daban los verdugos, jueces, sacerdotes y abogados después de cada ejecución. Y hay que agregar algo que no lo dice el artículo. Todas las mujeres vírgenes que llegaron para ser juzgadas fueron poseídas por los sacerdotes, antes, obviamente, de morir. Por tres días que mediaron entre el proceso y la sentencia de 3 mujeres que quemaron vivas en Appenhauer, Alemania, el 22 de junio de 1595, se pagaron en florines. Para el verdugo 14, para el banquete de sacerdotes, jueces y abogados 12, para manutención del reo y sus guardianes 33. Si el reo moría en la cárcel, los deudos debían cancelar todos los gastos ocasionados para poder reclamar y enterrar el cuerpo. La manifestación del mínimo desacuerdo en los costos de un juicio era considerada desacato redimible con multas.
Después de una ejecución, los funcionarios que intervenían en un proceso celebraban un banquete a expensas del muerto y entonces eran los posaderos los beneficiados con la venta de la comida y el vino suministrados al alcalde, escribano, carceleros, burgueses y personajes importantes de la localidad que asistían a las ejecuciones. Así quedaron en la miseria muchas familias de terratenientes y comerciantes cuyas propiedades se les repartían religiosos y seglares. Los cazadores de brujas como el inglés Matthew Hopkins en 1646 hicieron de esta locura homicida la fuente de sus cuantiosos ingresos. De condado en condado andaban él y sus compinches cazando brujas para las hogueras, por lo que recibían altos salarios de los tribunales. Y casi nunca las brujas eran feas. Su método preferido para hacer confesar a las sospechosas de tener pacto con Satán era la prueba del agua, que consistía en amarrar las manos de las brujas a los pies y echarlas a un estanque. Si se hundían y ahogaban era porque eran inocentes. Si sobreaguaban, de allí salían a la hoguera. Se decía que como las brujas habían renegado del agua bautismal, ésta las rechazaba. Es decir, morían porque tenían que morir. Al prohibírsele esta sentencia, se especializó como picador. Cuando en el tiempo Hopkins cayó en desgracia ante los tribunales porque se llevaba buena parte de los costos de los procesos, y cuando ya las gentes dejaron de temerle, le aplicaron su propia medicina. Lo ataron de manos y pies y lo echaron a un estanque, y por más que lo empujaban con palos, no se hundió. Lo sacaron burlándose de él, diciéndole que era de los mismos. Alemania, Francia, Escocia, Suecia, España, el País Vasco, Inglaterra, Irlanda, entre otros países, católicos y protestantes posteriormente, dieron rienda suelta a la barbarie de esa monstruosa batida de herejes y brujas que trasplantaron a sus colonias de ultramar. Colombia, es decir, la Nueva Granada, es decir, la América descubierta. Y no hubo entonces en ese volcamiento de la razón que no estuviese expuesto bajo tortura a delatar inocentes y a confesar en los delirios de sus tormentos pactos con Satán y la comisión de los demás estrafalarios crímenes contra Dios, la Iglesia y el Estado. Con razón dijo Francis Spee, he pensado a veces que la única razón de que no seamos todos brujos es porque no todos hemos sido torturados. Es un artículo de prensa. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Lunes, sorpresa. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír. Si tienen un momento de angustia, de rabia, de duda, de frustración, fracaso, de sed, invoquen al espíritu de sabiduría y cuenten. Y si algo encuentran mal puesto en su corazón, perdónenlo, ámenlo, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y duerme. Hasta el lunes. Los llevo en mi corazón.